Modo Nuzlocke y Random Lock, con octava generación y formas Isui. Descubre la nueva aventura del creador de Pokémon Iberia, Pokémon Añil, en español. Buenas maníacos, yo soy Crónica y me encanta Pokémon. Hoy volvemos con las sorpresas buenas para este veranito, que por lo menos aquí está siendo bastante caluroso. Hoy traigo una aventura personalizable, aunque en una región que todos conocemos, Kanto, pero con muchísimos cambios que vamos a ir viendo en este vídeo, y eso sí, vais a flipar. Pokémon Añil es un fangame en beta en español creado por Eric Losty, también creador de Pokémon Iberia y otros fangames. Contaremos con diferentes modos de juego y dificultad, además de elegir las generaciones que encontraremos en la aventura. Sí, volveremos a Kanto, pero de una forma muy diferente a como lo recordabas, ya que contaremos con nuevas rutas, personajes y gráficos, incluso un Team Rocket mucho más peligroso. Si te gusta Kanto y te gustaría revivirlo con muchas novedades, este juego te va a encantar, y si no te gusta seguro que también. Hay que decir que en el futuro el autor quiere añadir muchos más mapeados y regiones. Por ahora se ha confirmado que en el futuro tendremos Johto y posiblemente algunas zonas más sorpresa. Realmente podemos ver un gran rediseño de la historia original que vendrá con muchos cambios, aunque la historia será la misma pero con más enemigos y puzzles, eso sí, además de algún minijuego. Si lo vais a jugar por Android tendréis un link aquí arriba a la derecha donde explico cómo podéis jugar este y otros juegos. Más fácil e imposible. Tendréis la info de este fangame de Pokémon y al final cómo jugarlo en Android. Ahí encontraréis todo para moverlo en el celular y todo. Si te gustan este tipo de juegos de Pokémon, suscríbete con la campanita, ya que así podrás estar al tanto de todas las novedades, además de otros juegazos que ya tengo por el canal. Tampoco olvides dejar ese buen likeazo, que así sabré que os gustan estas reviews. Y si llegamos al menos a 500 likes habrá más sorpresitas. También puedes verme por Twitch haciendo directos, además de contenido en Facebook, Instagram y Twitter, incluso TikTok. Tienes todas mis redes sociales en la descripción. Y vamos ya con la review de Pokémon Añil en español, que es lo que todos estáis esperando. Y eso sí, si le dais mucho likeazo, traeré las novedades en el futuro. Eso sí, prometido. Bueno, empecemos con los Pokémon. Tendremos desde la primera generación hasta la octava generación y formas Isui. Lo mejor es que en el principio de la aventura podremos seleccionar 3 modos diferentes de juego, como es el modo clásico, con Pokémon hasta la tercera generación, modo completo con todos los Pokémon y modo random, que yo creo que ya sabes a qué me refiero. En características y funciones tendremos daño físico y especial, además de tipo hada. Se han añadido algunos modos como el modo normal, que es la aventura sin más, y el modo Nuzlocke, con las reglas como que se debilita un Pokémon, no lo puedes usar más y cosas así. Vamos, que puedes seleccionar la dificultad de tu aventura desde el principio, y eso está guapísimo. Tendremos combates mucho más complicados, sobre todo si jugamos en modo como el Random o Nuzlocke, por lo que tendrás que entrenar bastante bien. La dificultad aún en el modo normal es un poco superior, algo que se agradece, además de un Team Rocket con mayor visibilidad y más combates, además de puzzles y misiones con mucho toque de nostalgia. La duración por ahora no es mucha, ya que contaremos con 4 gimnasios disponibles. Vamos, diría que unas 4 o 5 horas podrías jugar, además de muchos de los mapas y zonas de Kanto. Como dije, es una primera beta, por lo que habrá que ver en el futuro, donde veremos la región de Johto y más Pokémon, como los de la novena generación, aunque bueno, al principio hay que terminar Kanto. Vamos con los gráficos, que también han sido fuertemente renovados. Contaremos con sprites y mapeados estilo quinta generación, con muchas animaciones y Pokémon. Se ha rediseñado todo el mapa de Kanto de la tercera generación, con efectos y lugares más llamativos que antes. Creo que se consigue ese toque de frescura que el autor quiere darle al juego, sobre todo con algunos lugares como la Torre Lavanda, que queda mucho mejor. La historia, como te imaginas, seguirá a nuestro héroe de Kanto en su aventura típica, donde encontraremos un Team Rocket mejorado con ganas de cometer más fechorías. Viviremos la misma aventura que Rojo Fuego,
pero con rivales más difíciles, una aventura personalizada y un montón de novedades. Creo que la historia todos las conocemos, pero por eso no hace falta decir por aquí mucho más. Y bueno, llega el momento importante para conseguir tu corazón. Me gustaría que comentaras si lo has jugado y qué te ha parecido, ya que seguro que alguno ya lo habéis probado o lo habéis estado siguiendo. Como siempre os iré leyendo y poniendo corazón, si me respondéis, eso sí, así que nada, os espero en los comentarios. Y bueno, voy con mi opinión personal sobre el fangame de Pokémon Añil. Yo creo que hay muchas cosas que decir, es un fangame que, vamos, por lo menos se ha hablado mucho estos días y por eso pues también quería decir mi opinión. En general, me ha gustado y creo que tiene toques muy únicos. Es verdad que hoy en día Kanto no es la región que todos preferimos, ya que es una de las que más hemos jugado, y hay otros fangames que ofrecen Kanto pero con muchas opciones más, como Pokémon Fire Ash, que cuenta con Kanto hasta Alola y mucho más contenido. Así que la verdad que otro juego de Kanto tampoco me ilusiona demasiado, voy a ser sincera. A mí en particular no me importa jugarlo, ya que, bueno, no es que suela jugar tanto Kanto, pero es verdad que hay más ganas de ver incluso Yoto, y otras regiones que justamente Kanto, que es la más conocida. Tampoco es que esto empeore el juego, en general se nota un gran trabajo. Realmente, eso sí, esperaba algo más que Kanto para lo que es el creador de Pokémon Iberia. Pero bueno, al final cada uno hace lo que le apetece, y eso también es admirable. Que tenga las funciones de random, nuzlocke y diferentes modos de juego está bien, algo que me encanta para personalizar la aventura y que le da un toque único. El Team Rocket tampoco se queda atrás, que ya era hora de tener un equipo villano de verdad, con un poco más de dificultad y más importancia en la historia. Pero bueno, vamos al punto importante, si lo recomiendo o no. Por ahora yo te diría que te esperases a tener más actualizaciones, aunque depende del hype que tú tengas obviamente. Creo que será un buen fangame, pero de Kanto, que actualmente lo tenemos trillado ya. Y justo es eso, si tienes Kanto muy rejugado puede que este también te canse un poquito, ya que en sí es lo mismo, pero depende de ti. Yo os voy a ser sincera, tampoco traigo ya casi hackrooms de GBA de Pokémon porque la mayoría son Kanto y estoy más aburrida de Kanto, que es que lo que hago ya cada mañana. Por eso os digo también, yo al menos voy a esperar a ver la actualización de Yoto, que es lo que más ganas tengo, y después ya veré, ya que Kanto me gusta, pero no me apetece demasiado ahora mismo. Comenta si te pasa lo mismo. Si ya lo has jugado, deja tu comentario aquí abajo, ya que me encantará saber vuestra opinión sobre el juego. Incluso comenta si quieres que traiga otro juegazos de Pokémon para el canal. Como siempre, deja un buen like para más vídeos de este estilo, que yo creo que son bastante interesantes. Antes de irte no olvides suscribirte con la campanita, ya que subo nuevos vídeos cada semana y me ayuda mucho para seguir informando y continuar con el canal. También quiero agradecer a todos los maníacos del canal, que con su membresía me ayudan a que poco a poco esto sea posible. Si quieres ayudar, únete a los miembros más maníacos del canal, que parece que no, pero ayuda muchísimo. Si quieres formar parte de los miembros, tienes el botón de unirte, donde verás los diferentes niveles de membresía. Es completamente opcional y depende de ti. Yo agradezco todo el apoyo de igual forma. Si te ha gustado, pues te dejo aquí a la derecha un botón para que te suscribas, así muy sencillo. Y un botón a la izquierda para que veas más reviews muy interesantes. Y sí, ya me voy. Un saludo.